Voy a pasar los próximos 14 días viajando con 16 completos desconocidos por todo Filipinas. 14 días para visitar más de 12 islas, con varios aviones, muchos barcos, incluyendo un ferry, muchísimos tuk-tuks y métodos de transporte algo más cuestionables. 16 viajeros a los que entrevistaremos y un país poco explorado. Súmale todo tipo de actividades y experiencias, desde naturaleza y paisajes de Filipinas hasta la vida nocturna de Manila, libertad de moverse en moto, hacer surf o comer en alguna de las playas más bonitas del mundo. Esta es la fórmula secreta de un viaje épico. Esto es... Esta noche conoceremos al resto de desconocidos, pero mientras tanto, ¿qué os parece si os enseño la ciudad con mayor densidad de población del mundo? En el área metropolitana de Manila viven 15 millones de personas. Esto es el doble que Hong Kong. Pero si hablamos de densidad de población, esta cifra asciende a casi 7 veces más, ya que Manila tiene una densidad de población de 46.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Hong Kong solo 6.800. La zona donde nos encontramos se llama Makati, es el distrito financiero de Manila y como podéis ver está muy desarrollado, aunque esto contrasta con la realidad del resto del país, ya que si comparamos el PIB per cápita de Filipinas con el de España, la población de Filipinas sería 9 veces más pobre de media. Igualmente nosotros hemos venido a Glorieta, un centro comercial de la zona, para realizar nuestro propio estudio. Y para analizar la situación económica del país, nos hemos venido a McDonald's. Pero, ¿qué tendrá que ver? Esto se debe a que McDonald's tiene su propio indicador financiero, el índice Big Mac, aunque no lo ha creado McDonald's. Este indicador fue creado por la revista Economist en 1986 y cada año compara el precio del Big Mac en diferentes países del mundo. El índice Big Mac mide la Purchasing Power, o PPP, un indicador que mide el poder adquisitivo de la gente y, basándonos en el precio del Big Mac, podemos estimar cuál será el poder adquisitivo de la gente en este país. Aprovechar para enseñaros el menú, que la verdad tiene cosas muy curiosas como pasta, platos combinados con arroz y pollo, aparte de la mayoría de hamburguesas que ya conocemos, aunque solo estamos aquí para comernos un Big Mac. Mencionar que el McDonald's en Filipinas ofrece una amplia variedad de productos, porque en otros McDonald's en otros países del sudeste asiático no nos encontramos tanta variedad. Entonces, este Big Mac aquí vale 169 pesos filipinos, lo que al cambio viene a ser unos 2,50 €. Eso quiere decir que Filipinas es más o menos la mitad de barato que España, o España es el doble de caro que Filipinas, aunque el sabor es el de siempre. Aprovechamos el resto de la tarde para usar la piscina del hotel y continuar recorriendo Manila en busca de alguna cafetería local, con tal suerte que hemos encontrado esta cadena súper local llamada Starbucks. Una pinta de gris que te cagas tú. Empiezan las vacaciones. Check. Pronto se hizo de noche, ya que en Filipinas se hace de noche entre las 5:30 y 6:30 de la tarde. Al ser un país que se encuentra en el Ecuador, esto varía muy poco durante todo el año, manteniéndose en este rango. Pero por fin ha llegado el momento de dirigirnos a la cena de bienvenida, donde conoceremos a la mayoría del grupo y cenaremos con musiquita en directo. Este año ha ascendido y el Valladolid ha bajado. Y el otro día jugamos contra el Valladolid y les ganamos en Valladolid. Entonces, eso fue. Tío, como les gusta meter mierda de Valladolid, ¿va? Escucha, es que a ver, estamos hablando de... Este es Jonathan, él es de León y yo de Valladolid, ciudades que tienen cierto pique entre ellas. Pero pese a este pequeño defecto que tiene, la realidad es que Jonathan Es que es el... Esa es la realidad. también fue una de las principales razones por las que este viaje fue tan épico y sin duda una de las mejores entrevistas. Lo que pasa en Manila, pasa en Manila. Esta es la parte family friendly de Filipinas, pero vamos a ver Filipinas de verdad. Ayer tuvimos la cena de bienvenida y tuvimos la posibilidad de conocer un poco mejor a los 15 desconocidos, porque sí, al final somos 15. Ahora nos dirigimos a Bohol, la isla de las montañas de chocolate o Chocolate Hills, muy famosa turísticamente hablando porque es uno de los lugares más bonitos de todo Filipinas para fotografiar y hacer un poquito de turismo. También en Bohol nos encontraremos algo muy interesante, que es aspecto un poco histórico, ya que como muchos ya sabéis, Filipinas fue colonia española durante más de 300 años y en ese periodo que los españoles estuvimos aquí dejamos una buena parte de nosotros en forma de herencia cultural, lo cual puedes ver a día de hoy no solo en nombres de personas, teniendo en cuenta que hemos encontrado taxistas llamados Juanito y demás, es algo muy curioso y que sorprende y choca bastante, sobre todo si eres español. Aparte de eso podemos encontrarlo en forma de nombres en ciudades también, aparte del propio tagalo, que es el idioma de aquí, como muchos ya sabréis, de lo cual hablaremos más adelante.
simplemente fijaos en en el mapa de Bohol y el nombre de alguna de sus ciudades. Os sorprende, ¿no? Ponemos rumbo a aeropuerto en esta furgoneta tan chula, ya que tenemos por delante un vuelo de 2 horas a Bohol. Mencionar que la comida en Eresia está súper barata para ser un avión y ofrecían bastante variedad. Aterrizamos en la isla de Bohol y como podéis ver el aeropuerto no es muy grande, aunque os fliparéis con lo pequeño que era el de Siargao. Ponemos rumbo a nuestro hotel con un conductor que tenía mucho flow. En media hora llegamos al hotel, donde nos encontramos con los viajeros que faltaban. El hotel era pequeñito, pero estaba muy chulo. Algunos aprovechamos la piscina, porque en nada tocaba comida de grupo, que ahora por fin estaba completo. Bye. Aquí la gente es muy maja. Lo primero es el carácter filipino, que es una de las cosas que quiero que sepáis. Lo primero, comentaros que en Filipinas se habla el tagalo y muchas de sus palabras provienen del español, porque sí, Filipinas fue colonia española durante más de 300 años. Otra cosa que quería comentaros y destaca muchísimo, y iremos hablando de todo, pero ¿ya os había enseñado el McDonald's? Sí, pero lo que no os había comentado es que la gastronomía filipina no es tan llamativa y hay tanta comida callejera como por ejemplo en Tailandia. En Tailandia la comida callejera se llama muchísimo, aquí no tanto. ¿Qué sucede? Que cadenas internacionales como McDonald's, Jollibee han triunfado muchísimo y de hecho hay un montón. Está plagado, o sea, Cebú, por ejemplo, que no es una de las principales ciudades, tiene al menos 4 McDonald's que he visto ya, o sea, es increíble. En la otra zona en la que estamos tenemos 2. Y estamos, de hecho, en Moalboal ahora, en Alona Beach, que es una zona que está muy guay, muy turística, que es como una especie de isla conectada por un par de carreteras a la zona principal y en la que la gente, bueno, están llenos de hoteles, que por cierto, los hoteles aquí normalmente, aunque haga una cadena grande y algún pedazo hotel, muchas veces son hoteles pequeñitos regentados por gente, o sea, local. Otra cosa que también hay que destacar mucho, hay muchísima gente viviendo en la calle. Filipinas es un país bastante pobre, como os había comentado. Más o menos aquí el sueldo mínimo serán unos 350 euros, lo cual choca bastante con lo que estamos acostumbrados en Europa. Aprovechamos la tarde para visitar la zona, especialmente la playa, que ya os enseñaré bien más adelante. Como veis, una buena parte estaba en obras, lo cual siempre es una buena señal de desarrollo para la zona. Alona Beach también es muy famosa por el buceo. Esta playa, estas zonas, tienen uno de los mejores puntos de inmersión del mundo, como Shark Point y demás. Y en estos puntos de inmersión, bueno, alrededor, se han formado muchísimas empresas de buceo. De hecho, ahora mismo os recomendaré una gestionada por españoles que son majísimos. Y si vais por ahí, preguntad por Pelayo, que seguro que os ayuda y os da toda la información que necesitéis. Y seguro que con él tenéis la mejor inmersión de vuestra vida. Y tras hacer una entrada muy épica, tocaba preparar la siguiente actividad, que como ya imaginaréis, era buceo. Nada, here is okay. Thank you very much, my friends. Thank you. Él ha subido la rampa también en moto, ¿eh? ¡Qué experiencia! Con la empresa Big Blue Divers, que pese a que yo no pude probar por problemas de oído, os la recomiendan al resto de viajeros, que hoy dejaron todo preparado para el buceo de pasado mañana. Después nos enseñaron el complejo que tienen detrás y la piscina donde a veces realizan las primeras inmersiones. Aprovechamos para tomar algo y visitar el resto de la zona, en lo que nos dirigíamos a la cena de grupo, con musiquita en directo y como siempre con compañía. De verdad que parece mentira que solo sea el segundo día de viaje. Estamos en el tercer día de viaje con desconocidos y la verdad la experiencia está siendo una locura hasta el momento. Ya casi que podríamos no llamarles desconocidos incluso, porque muchos de ellos ya podríamos atrevernos a llamarles amigos. Entonces, estamos en Alona Beach, una zona muy turística y como os digo, la mayoría del turismo aquí no es europeo, os vais a encontrar de todo. Sobre todo gente local, propiamente de Filipinas, del sudeste asiático y también de Asia, pero europeos muy poquitos. Lo que también os digo, si venís por aquí, tened bastante cuidado porque no hay mucha seguridad, o sea, al fin y al cabo, con coches, motos y tal, es un poquito como Vietnam. Hay que ir con cuidado y ver por dónde te metes, tener cuidado al cruzar, porque fácilmente te pueden atropellar.
Ponemos rumbo al centro de la isla, donde se encuentran la mayoría de actividades de hoy, empezando por esta reserva de tarseros. Nos hemos venido a una reserva de tarseros, los primates más pequeños del mundo. Estos animales son impresionantes. Sus ojos son más grandes que su cerebro y que su estómago. Son capaces de saltar de 3 a 5 metros. Sin duda, son dignos de ver. Aparte, están en peligro de extinción, son animales muy delicados, o sea que vamos a tener que mantener silencio para visitarlos y no molestarlos. Vente conmigo. Y bueno, todos estos nombres que veis aquí son subespecies de tarsier, o sea, pero que han evolucionado de diferente manera porque es un archipiélago muy grande, pero es tarsier. Son por rasgos característicos diferentes, uno tiene rayas, otro tiene igual las orejas más grandes, pero todos tarsier. Aunque nuestra próxima parada es sin duda lo más viral de la isla, las famosas Chocolate Hills. Nos encontramos en las Chocolate Hills, uno de los spots más turísticos de todo Filipinas. Si os fijáis, el color significativo de estas montañas así marroncillo es por lo que viene el nombre. Chocolate Hills son montañas de chocolate. Estas montañas hace años estaban bajo el agua y con el tiempo se han ido erosionando gracias a la lluvia y el paso del tiempo, lo que ha conseguido que el coral de estas montañas y la piedra caliza consigan este color tan significativo. Si subís estas escaleras llegaréis al mirador, desde donde tendréis unas vistas espectaculares en todas las direcciones. Vuelta a la furgo, porque tocaba unas actividades más guays y en la que más perdidos nos pusimos. Desafortunadamente esta vez no pude grabar, aunque sin duda os lo recomiendo como actividad. Tenían quads y buggies, la gente inteligente utilizó el poncho que nos ofrecían y los valientes fuimos sin, cosa que luego recordamos. Pero aún queda visitar una de las cascadas más guays de la zona. Os dejo el itinerario completo en la descripción del vídeo, que está justo al lado del botón de suscribir. Ahí lo dejo. La cascada estaba súper guay y se podía saltar desde arriba, aunque un consejo: si tenéis dron tened cuidado, porque esta fue la última vez que Blanca vio el suyo. Y por fin toca comer algo, esta vez en una carindería o carinderia en Tagal, que son restaurantes a los que suelen ir locales que ofrecen diferentes guisos ya preparados con arroz y demás. Estilo buffet, pero solo pagas por lo que pides. Son muy baratos, por menos de 5 euros comes. Yo me pedí 2 guisos, unas brochetas, noodles y arroz, y la verdad que estaba todo buenísimo. De vuelta ya en Alona Beach, cenamos y nos recogimos pronto, que mañana tocaba madrugar. El cuarto día de viaje tocaba unas actividades más guays, submarinismo. La mayoría de viajeros estaban a primera hora disfrutando de este pedazo de inmersión y nos dejaron estas fotos tan chulas. Mira, os voy a enseñar cómo es la típica excursión de buceo. ¿Sabéis? Cargan aquí en la playa. Normalmente tienen toda esa zona llena de bombonas que las van apilando ahí. Y la verdad es bastante guay de ver porque crea una imagen de la playa muy sorprendente. O sea, literalmente cientos de botellas de oxígeno para buceo y todas estas inmersiones que dejan preparadas ahí, sobre todo por las noches. O sea, ahora estamos a primera hora de la mañana y es cuando la gente parte en estos tours para buceo y explorar todas estas playas. Y otra cosa a destacar, te vas a encontrar muchos perros callejeros por aquí. O sea, literalmente perros que viven de lo que encuentran y no tienen dueño. Entonces te os vas a encontrar y muchos de ellos desafortunadamente tienen muchas enfermedades y esos rollos, o sea que es una pena, pero simplemente mirad las playas que tienen aquí, o sea, es literalmente increíble. Mira. Bueno, como os comentaba antes, en Filipinas habla el tagalo y compartimos muchísimas palabras con ellos. De hecho, los números son iguales en español que en tagalo. Entonces es muy interesante porque en muchos sitios el cambio te pueden decir 250 directamente y te quedas loquísimo porque la pronunciación es exactamente igual, pero sí, sus palabras son iguales. Luego todas las cosas de la cara, en plan ojos, nariz, boca y demás, son exactamente iguales al español, lo cual es muy curioso. Como os digo, es parte de hi, el carácter filipino, son gente súper agradable, en cuanto te ven con una cámara muchos de ellos quieren saludar. Sientes una familia ahí tremenda en el país, es algo que me encanta y la verdad, mira. Hello friend. Hello friend from Philippines. Justo acabo de estar hablando con algunos trabajadores del hotel y datos interesantes para comentaros. En concreto este hotel, los propietarios son suecos
Y la mayoría del turismo aquí, como os había comentado previamente, es asiático, pero en concreto de Corea. Y la temporada alta es en Navidades, o sea, de diciembre a enero es cuando más gente os podéis encontrar aquí. O sea, que si estáis pensando viajar a Filipinas, recomendaros que intentéis evitar justo las fechas de Navidades, porque aparte de también que tenéis que tener en cuenta en temporada de lluvias, porque la mitad del año es temporada de lluvias, la mitad seca. Temporada de lluvias va desde, creo, agosto hasta mayo aproximadamente, aunque luego os lo dejaré todo por aquí para que lo tengáis 100% y podáis planear vuestro viaje de forma eficiente y sin que os caiga la de Dios. Aunque sin duda la excursión de hoy sería una de las mejores, ya que en cuanto estos volvieron del buceo, pusimos rumbo a Pamilican Island, una pequeña isla a 17 kilómetros de Panglao, más o menos una hora de travesía en barco, para llegar a este paraíso tropical que tuvimos para nosotros solos. Tras una comida digna a una isla tropical, David y yo decidimos explorar la isla acompañados por Wilson, un perro muy majo que nos enseñó la zona y que no se separaba de David. David es ese colega que cuando el resto está pensando si saltar, él ya ha saltado, que le das una moto y se convierte en Marque, y uno de los viajeros a los que entrevistamos. Estamos aquí con David, uno de los desconocidos, que como os digo, ya no es tan desconocido. Le vamos a hacer unas preguntitas de su opinión sobre el viaje, sobre qué le daba miedo antes de venir a esto y bueno, para que tengáis un poco de experiencia de lo que es Filipinas, la música de fondo que os estamos poniendo es una filipina cantando. Espero que lo disfrutéis y que no salte copyright. Bueno, ciertas preguntas que tenemos para ti. Lo primero, ¿cómo estás viendo la experiencia hasta el momento? De momento me está gustando mucho. No es la primera vez que viajo en grupo, pero de momento perfecto. Vale, y antes de viajes en grupo y tal, ¿qué es algo que más miedo te daba de algo como esto? Y, bueno, pues eso, juntarte con desconocidos, compartir habitación con alguien que no conoces apenas de nada, o sea, hay cosas vales. Vale, ¿y qué es lo que más te ha sorprendido de la experiencia en el sentido de decir que era de lo que más miedo te daba, qué es lo que al final te ha sorprendido más de decir, wow, al final ha sido muy diferente y me está encantando, o los compañeros son la leche, he hecho nuevos amigos? Bueno, al final es eso, vienes sin ideas de a ver cómo es la gente, pero esperas que la gente que suele venir a viajar a este tipo de viajes, pues que viene con ese mood de venir con buen rollo y buenas ganas. La verdad que yo también estoy súper contento porque tenemos un grupo súper integrado, la gente es súper maja y aquí como mi colega David, ¿sabes? En plan, estamos todos en el mismo mood, pasarlo bien y disfrutar de un verano de locos en Filipinas. Y última pregunta, que ya para rematar, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo de Filipinas? ¿Qué es lo mejor de Filipinas hasta el momento y lo peor? Lo mejor te diría sin duda los paisajes verdes que tiene. En cada foto sale fotogénica con unos paisajes increíbles. Y lo peor, bueno, pues creo que te podría decir como gran parte del sudeste asiático, un poco del tráfico, un poco del caos que hay en las carreteras, un poco bacheadas, pero... Más Manila, ¿te refieres? Sí, correcto. La mayor queja que tenían todos era sin duda Manila en comparación, que no tiene nada que ver con esto, que realmente es un paraíso. Pero bueno, pues nada, sigue disfrutando del viaje, bro. Y nada, gracias por la entrevista, tío. Pasamos el resto de la tarde entre kayaks y snorkeling, disfrutando de lo mucho que esta isla tenía que ofrecer. Tras un día de 10 toca el camino de vuelta, con los barcos emparejados y estas pedazo de vistas. A la vuelta nos dejaron a otro punto, que es donde amarran los barcos por la noche. Authentic Experience. Claro, esto está a una distancia considerable y en el camino nos encontramos un montón de estrellas de mar. Después decidimos hacer un experimento que consistía en ver cuánta gente entraba en esta furgoneta. Se ve que cabían 13, por lo que David y yo vivimos la Authentic Filipino Experience. Chavales, si venís a Filipinas, no nos imitéis, esto no es seguro. Tras un día muy completo, tocaba preparar la maleta porque mañana tenemos un ferry a Cebu. Quinto día de viaje y hoy tocaba madrugar para dirigirnos al puerto, ya que hoy tocaba cambiar de isla. Tomaremos un ferry que nos llevará hasta Cebu City y después en furgo hasta Moalboal, nuestro destino para los próximos días.
Comenzamos nuestro camino a este ferry. El mar estaba calmadísimo, o sea que por esa parte daba gusto. Eso sí, los asientos eran súper incómodos, aunque en menos de 2 horas estábamos en el puerto de Cebu City, que tenía al lado este edificio que llamaba bastante la atención. Y no era parte del puerto. Subimos a las furgos rumbo a Molboal con un conductor que solo ponía temazos. Por el camino pudimos ir viendo partes de Cebu City. El área costera la verdad que estaba regular. Muchas zonas con basura y muy poco cuidadas, aunque esto varía bastante dependiendo de la zona, y como en todo el mundo también había muchísimos McDonald's. Aunque nosotros paramos a comer en un sitio mucho mejor, un restaurante especializado en lechón, que es un plato súper típico de Filipinas cuyo nombre deriva de la colonización española. Aunque este plato ya se preparaba en Filipinas previo a este periodo, los españoles lo convirtieron en el plato central de las fiestas cristianas, lo que lo convirtió en un plato típico cuya tradición se conserva a día de hoy. La verdad que estaba todo buenísimo y literal que devoramos. Todo esto para 4 y no sobró nada. Sin duda una comida de 10. Aunque tocaba continuar nuestro camino porque en nada llegaríamos a nuestro destino. Moalboal es un municipio costero de la isla de Cebú. Es famoso en Filipinas por la diversidad marina de la zona, principalmente por el fenómeno llamado Sardine Rush y algunas de sus playas como la White Beach. Nuestro hotel tenía acceso directo al mar, con unas vistas absolutamente espectaculares, y también tenía este pedazo de piscina, aunque no había tiempo para descansar porque tocaba volver a una furgoneta apretada de estas que nos gustan tanto, ya que tocaba visitar la zona centro de Moalboal. Mencionar que hasta los coches de policía tenían temática de buceo. La zona en realidad es bastante pequeña y no muy desarrollada como podéis ver. De hecho, la mayoría de las calles ni están asfaltadas. Tampoco era raro ver carne sin refrigerar parte del día que luego cocinaban en barbacoas directamente en la calle, haciendo que algunas zonas estuvieran llenas de humo. Este es un pueblo costero, por lo que si sigues bajando por la calle principal llegaréis a las playas, aunque las de aquí no tienen nada que ver con el rollo tropical de otras zonas. Seguimos explorando Moalboal hasta terminar con la cena de grupo, durante la cual empezó a llover bastante, por lo que tocaba cerrar el día esquivando charcos en un tuk-tuk. Sexto día de viaje y hoy tocaba una de las actividades más chulas de toda la experiencia, barranquismo. Llenos de energía gracias al chocomucho disfrutamos de un día espectacular lleno de aventura, mientras seguíamos el propio río en el que te dejabas llevar por la corriente para avanzar. En todo momento estábamos acompañados de varios guías, de hecho uno de ellos se escondió detrás de un arbusto y aprovechó para asustar a alguno de los viajeros. De este día también surgió el famoso vídeo de Johnny, con su invención revolucionaria. El recorrido que hicimos fue increíble, aunque había que tener cuidado que la podías liar si te resbalabas. Casi al final de este también había este salto con cuerda tan guay, aunque era más difícil de lo que parecía y no conseguí dar la vuelta completa. Para volver fuimos 8 personas en un mismo tuk-tuk, que sorprendentemente conseguía moverse. Sin duda una experiencia de 10 que os recomiendo. Bueno, como no podía hacer actualización antes, aprovecho y lo hago ahora. Estamos en Moalboal, una de las zonas más guays de todo Filipinas, dentro de la isla de Cebú. Como os comenté antes, este viaje iba a ser muy loco y vamos a visitar muchas islas en muchos lugares, lo que significa también que es todo un poco ajetreado. Hoy hemos hecho una de las actividades más guays que podríamos imaginar, barranquismo. De hecho, esta actividad nos ha llevado toda la mañana y ha sido una de las más locas que hemos hecho en todo el viaje. Donde te metes, tener cuidado al cruzar porque fácilmente te pueden atropellar. Luego, dos cosas que os vais a encontrar aquí muy habituales. Lo primero son los sitios de masaje, hay muchísimos, o sea, está lleno. Y si venís aquí por el precio y tal, es algo de lo que más merece la pena hacer. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos un perrillo rascándose porque, como os digo, son perros callejeros. O sea, es algo que vais a ver mucho por aquí. Luego, el tema del cambio. No hay casas de cambio prácticamente en toda la isla, o sea que llevad el cambio previamente hecho porque aquí no vais a encontrar nada. O sea que tema cajeros hay bastantes, pero muchas veces no funciona la tarjeta. Nosotros hemos intentado cambiar en varios de ellos y no funcionaba la tarjeta. Pero como os digo, aquí con euros no tienes mucho que hacer, o sea que lo mejor traedlo cambiado de casa. Luego, todo el tema comida y todas estas cosas,
hay 1000 restaurantes a los que podéis ir. Tened cuidado un poco con la calidad de la comida y tal, porque muchas veces no tienen la carne refrigerada o cosas así, lo cual puede acabar suponiendo un problema. Pero si vais a algún sitio bien, que hay cientos, no vais a tener ningún problema y seguro que lo coméis todo perfectamente y no os sienta nada mal. Unas actividades que haremos mañana será ver la White Beach. Hello. Aquí la gente, como os digo, es muy maja, siempre han pasado a turistas y vas a tener a niños persiguiéndote intentando venderte souvenirs. O sea que si queréis comprarles alguna. La actividad que más deberías hacer aquí y de lo que más sitios hay es submarinismo. Como yo os comenté, si vais a la isla de Bohol tenéis el sitio que os recomendé gestionado por españoles, donde probablemente sea el mejor sitio en el que podéis hacer diving, mayor seguridad, son gente muy profesional, pero aquí hay bastantes sitios, no solo para snorkeling, freediving y buceo con bombona, lo cual también es un punto. Por la noche se levantó mal tiempo y entrar al bar se convirtió en deporte de riesgo. Bar que en realidad era más bien un karaoke con vistas al mar, donde un británico nos deleitó con este temazo, aunque sin duda lo más épico de esta noche fue nuestra coordinadora cantando en tagalo. ¿Qué es un coordinador? Pues básicamente tu amigo motivado que organiza el viaje, o así lo definió el primer día nuestra coordinadora Nael, y la verdad que la definición me encantó. Los coordinadores se encargan de toda la organización del viaje, actividades, reservas, gestión del fondo común y muchas cosas más que sin duda llevan bastante trabajo. Comenzamos el 7º día con las sirenas de alerta por terremoto, aunque no debía ser nada serio porque los filipinos ni se inmutaron. O sea que nosotros continuamos con la excursión ya que hoy tocaba snorkel. La verdad que el día estaba un poco gris, aunque eso no nos impidió continuar nuestro camino hasta Pescador Island, uno de los puntos de snorkel más visitados de la zona y en los que más diversidad marina podemos encontrar. Más tarde también visitamos otros puntos más pegados a la costa, donde se podían ver otros de los fenómenos más famosos en Moalboal, en concreto la llamada Sardine Rush, que consiste en barcos de sardinas nadando de forma coordinada y dejando imágenes espectaculares. Aunque al dejar el barco parecíamos auténticos náufragos. Aprovechamos para comer en un restaurante con normas bastante estrictas y unas vistas muy top de la playa, ya que esta tarde dejaríamos Moalboal y nos montaríamos de nuevo en la furgo de vuelta a Cebu City, porque mañana tenemos un vuelo a la mejor zona de todo Filipinas. Comenzamos el 8º día en el aeropuerto de Cebu, donde volaríamos con este avión tan chulo, que fuera de bromas lo de que fueran 2 filas por lado rentaba bastante. Ponemos rumbo al que muchos dicen es el próximo Bali, en un vuelo que duró 1 hora y media. Siargao es una de las islas más paradisíacas de todo el sudeste asiático. Se encuentra al sur de Filipinas y pese a no ser tan conocida, está ganando mucha fama por ser el próximo Bali. Esto se debe a un conjunto de factores. La propia isla es un paraíso tropical con varias islas más pequeñas a los alrededores que completan un ecosistema. Es una zona prácticamente virgen a la que la masificación turística aún no ha llegado. Se ha visto bastante desarrollo e inversión en los últimos años, lo que está mejorando la calidad de vida de la zona. Hay una cultura de surf muy establecida y playas con las mejores olas de Filipinas. La zona donde nos encontramos se llama General Luna y es una de las zonas más desarrolladas de la isla. Nuestra primera noche ahí salimos a cenar a una carindería, pero algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Tienen la comida junto a los precios en una vitrina. Pides de lo que quieras y ellos te lo sirven. Una vez tienes la comida y la bebida, le sacas una foto a todo y a la hora de pagar simplemente es enseñar la foto y te cobran en función de lo que hayas pedido. Me parece un método muy guay, pero creo que en la mayoría de países de habla hispana sería totalmente inviable. Desplazarse en la zona era súper cómodo y no se tardaba más de 10 minutos a ningún lado, o sea que nos montamos en un tuk-tuk que esta noche toca a jarana, y no es una forma de hablar, ya que aquí en Siargao son muy prácticos y existe una especie de lista con las discotecas y bares que tocan cada noche. Estamos a sábado, por lo que en efecto tocaba jarana. Jarana es uno de los bares de fiesta más guays de toda la zona. Es un espacio abierto con una carpa principal con DJ, varias barras, puesto de comida e incluso una piscina. Llegamos algo pronto por lo que está algo vacío, pero en poco empezó a moverse el tema, aunque quizás demasiado, porque empezó a moverse el suelo. Resulta que se acaba de producir un terremoto de magnitud 6.0 a 200 kilómetros. Los que estábamos de fiesta entre música y demás no notamos tanto.
Y es que aquí los terremotos son algo bastante habitual, ya que Filipinas se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y es uno de los países con mayor actividad sísmica a nivel mundial. Noveno día de la experiencia y hoy toca uno de los planes más guays de todo el viaje, Island Hopping, que básicamente consiste en hacer un itinerario de varias islas parando a visitar cada una de ellas. Empezamos con Mamón y Lajanosa Island, unas de las islas más vírgenes de todo Filipinas. Paramos a comer en Daco Island y por último intentamos visitar Naked Island, porque esta isla no siempre aparece. Hacía súper buen tiempo y el mar estaba calmadísimo, por lo que el día prometía. Una vez en los barcos nos llevamos una buena sorpresa, y es que hacen tanto ruido que te dan hasta casco rollo obra que sin duda os recomiendo poneros. Nuestros guías supongo que estarían más que acostumbrados, porque literal que ni se inmutaron. Mencionar que fueron majísimos, y aunque os suene a broma, unos chefs excelentes, porque de verdad fliparéis con la comida que nos prepararon. Y tras una hora de travesía empezamos a divisar nuestra primera parada. Una isla pequeñita pero habitada, como la mayoría que visitamos en el día de hoy. La isla tiene unas playas increíbles de arena blanca, merenderos para sentarse, palmeras para subirse y cuerdas para tirarse. Aunque también te podías relajar con un coco al sol, que te preparaban aquí en un momento. La verdad que no me acuerdo de los precios exactos, pero al final del vídeo sale un desglose con cuánto me ha costado la experiencia, aunque en general era todo muy barato. Estuvimos algo más de una hora disfrutando la isla, sacando fotos y aprovechando para darnos un baño, aunque tocaba volver al barco. Porque seguiríamos nuestro recorrido entre aguas cristalinas a nuestra siguiente parada, Lajanosa Island. Nada más llegar nos encontramos a locales dándose un baño. Esta isla estaba completamente llena de barcos y a diferencia de las otras no estaba centrada en el turismo, ya que aquí existe una pequeña comunidad de unos 300 habitantes. Algunos nos los encontramos tranquilamente viendo la tele en esta zona grupal que tenía montada, que podías encontrar pequeñas tiendas locales y el pueblo consistía de una calle principal de tierra con casitas a los lados. También tenían animales como este gallo y varias frutas como esta que si alguien sabe lo que es por favor que lo deje en los comentarios. Seguimos con Island Hopping hasta Daco Island, nuestra siguiente parada, y hasta ahora el mar se había calmado tanto que creaba este efecto absolutamente increíble que jamás había visto. Llegamos a Daco Island, la isla donde comeríamos y donde pasaríamos más tiempo. Nada más llegar nos pusimos cómodos en nuestro merendero o cabaña, como lo queráis llamar. Esta isla es la más desarrollada de las que hemos visitado hoy, ya que cuenta con varias tiendas y casetas, además de un pequeño resort, un bar y zonas con hamacas también del propio resort, aunque en nuestra zona había un columpio muchísimo mejor, que además era perfecto para fotos. Este es el punto donde la mayoría de grupos vienen a comer y pasar la mayor parte del día, aunque hoy no seríamos más de 6 grupos en toda la isla. Y como os dije antes, nuestros guías eran unos auténticos chefs, porque de verdad que mirad la comida, y que ya no era solo pinta, encima estaba todo buenísimo y no menos importante en su punto, especialmente el pescado, que fue una absoluta locura. Quería aprovechar para hablar con vosotros y contaros parte de mi experiencia dentro de Filipinas. Y lo primero, responderos a cuáles son las cosas que me han llevado a hacer este viaje y qué es lo que más miedo me daba. Las principales razones son que yo quería viajar, era algo que siempre me ha gustado y me llama muchísimo. Y mis amigos, realmente con muchos de ellos he hecho muchos viajes y tal, pero ahora mismo están en otro punto que no están haciendo este tipo de viajes o no conseguíamos cuadrarlo. Por lo cual busqué una empresa que se dedica a hacer viajes en grupo, que ya os he dicho que os comentaré más adelante cuando tenga más experiencia con ellos para comprobar que de verdad van tan bien como parece, pero hasta ahora ya os digo, la experiencia está siendo increíble, la gente con la que he coincidido majísima y como os digo, lo que más miedo me daba realmente ante esta experiencia era no encajar, a lo mejor no llevarme tan bien con la gente o directamente que fuera un rollo que no encajara tanto conmigo. Pero la verdad he tenido muchísima suerte, la gente ha sido súper maja, le hemos encajado muchísimo todos, hay muchísimo respeto y buen rollo y hemos hecho mucha piña y creo que de aquí voy a sacar amigos que me quedaré por vida. En cuanto a qué es lo que más me ha sorprendido de la experiencia, sinceramente el no parar. O sea, el estilo de viaje es bastante ajetreado, yo no estoy acostumbrado a viajes de estar moviéndome tanto, de pillar vuelos internos, visitar tantas islas, actividades. Y yo creo que es lo que más me ha sorprendido y más me está gustando, porque como que no tienes momentos para aburrirte, de hecho tengo que
echarle imaginación para encontrar estos ratillos para ir con la cámara y poder grabar. Pero la verdad me está encantando, esta es una experiencia genial. Y en cuanto a lo mejor y lo peor de Filipinas, la verdad que probablemente lo mejor, Filipinas en sí, o sea, las islas, las playas, no todas las islas son iguales, como vimos, Cebú es bastante diferente, podría tirar más incluso a Galicia que al lugar paradisíaco, pero en comparación, por ejemplo, Siargao y Bohol, increíble, sobre todo Siargao me está pareciendo una locura, es literalmente como Bali, pero incluso diría que mejor porque no está demasificado, las playas son increíbles, está todo bastante virgen, no sé, me parece probablemente el mejor destino que se puede visitar en 2025 y el rollito que se lleva aquí me parece muy guay, o sea, mucho surf, el rollo que hay de fiesta aquí, las playas, como os digo, las actividades, los paisajes, me parece increíble. Creo que Filipinas sin duda es un país que tiene que estar en la lista de cualquier viajero que quiera visitar el sudeste asiático. Y encima, como os digo, no está tan masificado ni es tan turístico habitual, por lo cual no os vais a encontrar tantos europeos aquí. Sí, hay europeos, pero como os digo, la mayoría de los turistas que te vas a encontrar aquí son coreanos y no está nada masificado en comparación. O sea, ahora mismo estamos en una isla que sin duda es de película y no hay casi turistas en comparación. O sea, somos 8 grupos o así, de 5 o 10 personas, 15, depende de los grupos, el nuestro un poquito más grande. Pero no, nada masificado, ya os digo. Y luego, lo peor de Filipinas, igual que en todos los países del sudeste asiático, hay bastante problemas, sobre todo cuando te vas a las ciudades grandes, con, bueno, ya sabéis, el tipo de cosas que ves en la noche. Hombres mayores, mujeres muy jóvenes y no ese es el problema, sino el tipo de relación de poder, por así decirlo, que existe entre ambos, que creo que sabéis por dónde voy, obviamente no os lo quiero decir la palabra tal cual, pero creo que entendéis el tipo de problemas que te puedes encontrar aquí, sobre todo en ciudades más grandes. Eso aquí en estas zonas no hemos visto para nada, de hecho es todo lo contrario a lo que te vas a encontrar aquí, pero... Y otra cosa mala que diría, la verdad, es que te intentan timar mucho. Igual que en todos los países del sudeste asiático. No es algo propio de aquí, pero es mucho contraste porque depende mucho de la gente. Es como en todos los países, te vas a encontrar gente buena y gente mala. Nos hemos encontrado guías y gente que organiza las actividades y tal, encantadores, que no nos han intentado timar en ningún momento, que han estado 100% ayudándonos, han dado 4 pasos más de lo que hacía falta para ayudarnos. Y luego tenemos otras experiencias en las que pillas un viaje de submarinismo, scuba diving o snorkel y nada, parte del equipo no está incluido, te lo intentan colar cuando sí que está incluido, intentan acortar las excursiones, que por ejemplo te vas a ver 3 islas y al ver la segunda te dicen no, terminamos, y si no estás atento como que intentan sacar o cobrarte más o demás. A mí me ha pasado también en algunas tiendas que me han intentado cobrar más por ser turista, habiendo visto previamente cómo a un local estaban cobrando X por el mismo producto o tal, o directamente se ponen a hablar entre ellos en su idioma a ver cuánto cobrarme, que eso me ha pasado con diferentes productos en Cebú en concreto, es donde más hemos experimentado eso, porque, en Cebú es donde más hemos experimentado eso, porque como os digo, aquí en Siargao 0 y en Bohol tampoco, en Bohol no nos pasó en ningún momento. O sea que mis recomendaciones, dentro de lo que he visto, Mali es una ciudad mucho caos, muy capital de sitio del sudeste asiático, mucha contaminación, mucho ajetreo y muchas cosas de estas que a muchos no nos gusta de estos países. Cebú también tiene alguna cosilla que personalmente evitaría o no visitaría porque no es una isla que me haya llamado mucho. Cebú City muy ajetreada y también una ciudad bastante sucia, siendo honestos. Y las islas de Bohol y Siargao me parecen lo mejor que puedes visitar en todo Filipinas. También os digo, hay más de 7.000 islas en Filipinas, o sea que supongo que habrá cientos de ellas que merecerán muchísimo la pena y serán increíbles. Pero eso ya lo decides tú. Aunque para decidir cuál es la mejor tendré que enseñároslo todo, y por eso un grupo reducido de valientes acompañados por nuestros guías nos aventuramos al centro de la isla. Si os fijáis, el suelo era como de césped pero súper corto, como un green de golf. Además era blandito, o sea que daba gusto caminar descalzo. En nuestra ruta pasamos por un pueblo algo más grande que tenía incluso su propia iglesia, además de mucha vida y buen rollo.
pero nuestro objetivo era llegar al punto más elevado de la isla, donde se encuentran las mejores vistas, aunque el camino fue la mayor aventura. Una vez arriba, las vistas no decepcionan. Literalmente podías ver toda la zona de General Luna con las impresionantes colinas completamente verdes e incluso las islas que visitamos antes. Aunque el sol se empezaba a poner y aún quedaba una última parada, porque tuvimos mucha suerte ya que pudimos ver Naked Island. Naked Island consiste de una lengua de tierra en el mar que parte del tiempo se encuentra sumergida y solo aparece cuando baja la marea. Es cierto que la isla estaba algo sucia, porque había habido tormenta días anteriores y en ese momento no hacía justicia a las fotos, aunque sin duda poder contemplar esta puesta de sol hizo que fuera totalmente épico. De vuelta en General Luna y probando cadenas locales pudimos apreciar un poco el nivel, ya que aquí los perros directamente se sirven de lo que la gente dejaba en las mesas. Llevamos un día muy completo y estábamos bastante cansados, por lo que en vez de salir tuvimos reunión clandestina en el hotel. Damos comienzo al 10º día de viaje, un día en el que visitaremos un montón de puntos clave en Siargao. Nuestra primera parada es lo que llaman Secret Beach, un tranquilo retiro a 15 minutos de General Luna que es perfecto para pasar el día y disfrutar de una zona muy tranquila. Nuestra siguiente parada era Coconut Road, que es uno de los miradores más visitados de Siargao, ya que tienes una vista perfecta del mar de palmeras que continúa hasta el horizonte. Es ideal para fotos y una parada obligatoria si venís a Siargao. El día estaba un poco cubierto y pronto empezó a llover, aunque esto no iba a impedir que continuáramos con nuestro itinerario. Y el siguiente punto que visitaríamos sería Cascada Tac Tac, que es la única de toda la isla y se encuentra al norte de esta, en la zona de Santa Mónica, más o menos hora y media en coches de General Luna. La cascada estaba muy guay, aunque no os voy a engañar, ese día el clima no acompañaba la actividad, aunque esto cambiaría pronto, ya que en lo que llegábamos a Pacific Beach volvió a salir el sol. Muchos aprovechamos para darnos un merecido descanso en este chiringuito tan guay. El dueño era un señor alemán super majo que tenía varios perros. Además aproveché para pedir este pedazo de desayuno, perfecto para recargar energía, y como siempre en este país con compañía. Después de comer, toca visitar las Manjupunco Rock Pools, que sin duda es uno de los puntos más visitados de la isla. Por una parte está la Manjupunco White Beach, una de las playas más bonitas de la isla. En la zona también encontraríamos múltiples restaurantes y carinderías para que no te falte de nada durante tu estancia en la zona. Aunque lo realmente impresionante, y por lo que estamos aquí, son las Rock Pools, las que se accedía por este camino, para el que 100% os recomiendo llevar calzado. Este camino os llevaría directos a la entrada de las Rock Pools, estas impresionantes piscinas naturales con agua turquesa y este pedazo de paisaje de fondo, que es lo que hace las fotos en este lugar tan espectaculares. En concreto este saliente en medio del mar que todo el mundo busca en sus fotos. Era momento de ir a nuestra siguiente actividad, a la cual llegamos por los pelos, ya que nos intentaron cerrar la puerta a la mitad del grupo, pero al final hubo suerte y nos dejaron pasar. Nos encontramos en el río Masín, uno de los lugares más fotografiados de Siargao. El atractivo principal del lugar es dar una vuelta en canoa por el río hasta llegar al punto final, que llaman Blue Lagoon. Desafortunadamente llegamos al cierre, solo lo pudimos ver por encima y con el sol cayendo, pero durante el día y con buen tiempo este lugar es parada obligatoria. Actualmente el punto más famoso es esta plataforma desde la cual la gente salta, que antes era un árbol con una cuerda, aunque los tifones lo dejaron inutilizable. Después de un día muy completo, tocaba cena de despedida, ya que esta sería la última noche que estaríamos todo el grupo juntos. Tras haber visitado el lugar y ya en moto como los locales, nos dirigimos a Matahari, un restaurante de comida filipina que sin duda os recomiendo, porque la cena fue increíble y como esta era la cena de despedida, teníamos varias sorpresas. Por un lado tuvimos un amigo invisible que fueron las risas y por otro lado, mucho más emotivo, nuestra coordinadora Nael nos entregó un sobre con una foto de grupo impresa y esta frase que me encantó. Aunque no había tiempo para ponernos tristes, porque tras la cena tocaba lío en Beach Club Siargao. Y la verdad que sí, era enorme. Este pedazo de discoteca al aire libre tenía de todo, varias salas, múltiples ambientes, buen rollo y muchas mesas de beer pong, lo cual era muy clave. Amanecemos el día 11 con la moto pelada, o sea que incluso antes de desayunar me adentré en la ciudad en busca de una gasolinera, que como todo en este país fue una experiencia, sobre todo cuando me di cuenta de que la gasolina estaba a menos de 1 euro el litro y que por menos de 3 euros había llenado la moto.
Para desayunar vino a una cafetería de la zona llamada Tom & Tom's, que parecía un Tim Hortons con un logo de Costa, aunque os diré que tenían bastante variedad de bollería y el café era top, eso sí, precios más cerca de Europa que de Filipinas. Volvemos a la furgoneta que ya echábamos de menos mientras recorríamos una de las carreteras más bonitas del lugar hasta llegar al puerto, donde nos dividiríamos en varios barcos, aunque esta vez no incluían cascos. Varios de los viajeros que fueron previsores trajeron tapones para los oídos y otros como yo disfrutamos del sonido del motor. Durante nuestro camino pudimos ver el manglar junto con las colinas que conforman un paisaje sin igual. Durante la travesía pudimos ver también pequeños pueblos formados en el propio manglar al nivel del río, y mientras nos adentramos en el manglar rumbo a uno de los lugares con más actividades de toda la experiencia. Subbalagún se encuentra escondido en medio del manglar, rodeado de colinas. Tenía una plataforma para saltos muy guays, algunos fueron más conservadores, otros, como David, subieron el listón. Y luego estoy yo, que intentando replicar el éxito del salto en el barranquismo, me pegué un planchazo histórico. Aunque sin duda los kayaks fueron el deporte de mayor riesgo, ya que tras esquivar paredes y demás obstáculos surgió un problema aún mayor. Resulta que nuestro kayak se estaba hundiendo, lo que nos dejó esta imagen tan épica, y una visita a la enfermería, ya que el suelo de la zona estaba lleno de piedras que cortaban bastante. Toca despedirse de Sucubalagún, y según nos estábamos subiendo a los barcos, el cielo se tiñó de gris y empezó a llover, que por una parte nos dejó estas imágenes tan épicas de la travesía, pero por otra acabamos literalmente empapados, aunque al final logramos llegar a nuestro destino sin problema, una de las islas más paradisíacas que visitamos y que tuvimos entera para nosotros. Cauhagan Island es una pequeña isla al oeste de Siargao. Es una isla que no está habitada, ya que aquí no vive nadie de manera permanente. Solo tiene una playa, pero esta es perfecta, de arena blanca y aguas transparentes. Viendo esto, seguro os sorprenderá saber que tenía una tienda con un Very Satisfactory en este certificado que no sé qué es, y un menú sorprendentemente amplio. Aparte de la tienda, también había varios merenderos donde relajarse a la sombra, eso sí, con estas increíbles vistas. Y para rematar la experiencia de hacerla ya perfecta, tuvimos otra de esas comidas en la playa que sin duda echaremos de menos. Y tras uno de los mejores días de la experiencia tocaba volver, aunque para hacerlo interesante los guías decidieron apretarle y comprobar quién era el rey del manglar. Manglar que pudimos ver de cerca, y lo primero que llama la atención son las raíces levantadas de estos árboles. Y es que estas raíces permiten al manglar respirar en suelos inundados y anclarse frente a inundaciones y mareas. Además, actúan como un refugio natural que protege la biodiversidad marina. Estamos en el 12º día de viaje, y qué mejor forma de empezar el día que con un poco de surf. Y para ello hemos venido a Cotefem, una escuela de surf que también tiene una tienda bastante chula con ropa del rollo. En un principio, el plan era ir a Cloud9, el punto de surf más famoso de la isla, aunque Cloud9 requiere cierto nivel. Una buena parte del grupo nunca había probado el surf, y al ser tan famoso, Cloud9 además suele estar petado, por lo que optamos por ir a un spot que sonaba muchísimo más seguro, The Cemetery o El Cementerio. Y honestamente no era para menos, ahora os contaré porque lo primero y como siempre, todos al barco, ya que The Cemetery se encuentra a poco menos de 1 kilómetro de la playa. Una vez allí nos comentan que hay dos zonas, una a la derecha con una de las más pequeñas y bastante menos gente. Esta zona, por lo que me comentaron, no cubría demasiado. El principal problema es que buena parte del suelo eran rocas y coral, por lo que había que tener mucho cuidado con las caídas que fácilmente podían acabar en avería. Por otra parte, la zona de la izquierda en la que estuve yo tenía unas olas impresionantes, eran bastante grandes y lo más importante, eran perfectas. Súmale que el mar estaba en calma y fue un día perfecto para hacer surf. Me habría encantado poder grabar algunas olas, aunque para poder seguir mejorando estos vídeos necesito tu apoyo. O sea que si aún no estás suscrito, este es tu momento.
aunque para nosotros era momento de comer, y para ello hemos venido a Bar Ciao, un restaurante italiano de la zona que estaba súper guay. Por una parte, el local tenía un rollito semiabierto así moderno muy guay, aunque lo mejor era que contaban con un horno para pizzas de los buenos, y que la masa era casera. En cuanto a precios, normal, claramente más caro que comer en un filipino, pero sin duda merecía la pena. Tenían entrantes como esta ensalada de burrata, estas croquetas con jamón y muchas pizzas que la verdad estaban todas de 10. Ah, y como absolutamente siempre, con compañía. Terminamos de comer y cada uno aprovechó para hacer un plan, y los chavales lo teníamos claro. David, Johnny y yo nos marcamos una pedazo de ruta con las motos por Siargao, en la que comprobamos que David era el auténtico rey del asfalto. No me quiero poner moñas, pero os diré que en ese momento sentí una libertad absoluta y pensé que ojalá esto nunca acabara. Pero como todo lo bueno tiene su fin, y esta fue nuestra última parada de la ruta en moto, el puente Patacnan, que sirve como punto de encuentro en el que la gente se reúne para ver el atardecer. Llega el penúltimo día de la experiencia y toca decir adiós a Siargao. Teníamos el vuelo programado por la mañana, pero por un retraso nos pasamos el día en el aeropuerto y acabamos volando por la tarde. Y tras pasar el día en el aeropuerto tocaba poner rumbo de vuelta a Manila, donde empezó todo, aunque a la hora que llegamos fuimos directos al hotel. Por lo que os dejo con algo mucho mejor, que seguro estabais esperando, la entrevista de Johnny. O en la tele. Estamos aquí con Jonathan, uno de los 15 desconocidos con los que estamos compartiendo esta experiencia. Se ha decidido a que le entrevistemos, o sea que muchas gracias por esto. No, hombre, lo que haga falta. Y nada, vamos con las preguntas. Lo primero, ¿qué es lo que más miedo te daba de viajar con desconocidos antes de la experiencia? Bueno, pues es mi primera experiencia con desconocidos también y yo creo que era un poco eso, el no saber qué te ibas a encontrar, si ibas a ver gente con la misma sintonía que tú, mismos intereses, rangos de edad. Es un poco lo que más me tiraba para atrás, pero bueno, al final, para adelante. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la experiencia hasta ahora? Pues yo creo que al mismo tiempo la gente, o sea, porque no pensé en encajar y conectar tanto con gente que tiene las mismas ideas o diferentes que yo, pero que al final venimos aquí con un objetivo común y es muy interesante el conocer otras personas en un entorno que no es el de su casa. Sí, fuera de la zona de confort de cada uno. Correcto. Que todos nos exponemos un poco a estar aquí con gente que Sí. no conocemos y Sí, completamente. es una situación. Bueno, y ya al país, que como ya sabéis estamos en Filipinas, ¿qué es lo mejor y lo peor de Filipinas? Lo mejor, los paisajes, la naturaleza, la riqueza que tiene este país en ese aspecto es brutal. Y lo peor, pues bueno, yo creo que cuando te vas a un país tercermundista, un país en vías de desarrollo, siempre tienen unas carencias enormes que ves contra tu realidad diaria, en España en este caso. Y bueno, pues la gente que está un poco... y el país por desarrollar todavía y se ven muchas carencias y bueno, da un poco de pena ver a veces lo que te encuentras, pero merece ciertamente la pena. Noches en Manila, lo que hay por ahí que te puedes encontrar es un poco turbio, te refieres sobre todo, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa en Manila, pasa en Manila. Pues bueno, tío, muchísimas gracias por esta entrevista y a seguir con el viaje. Último día de viaje y como os prometí, vamos a ver cuánto ha costado la experiencia. El viaje fue a través de una empresa de la cual ya os hablaré más adelante, pero este incluía hoteles, la mayoría con desayuno incluido, transportes, algunas tasas, seguro médico y la cena de bienvenida. 1.547 euros en total, aunque lo pillé con un 10% de descuento, o sea que al final fueron 1.392. A esto habría que sumarle 900 del vuelo, 300 para comida, 300 para el fondo común, que es un fondo al que aportamos los viajeros pensado para pagar actividades. Este fondo lo gestiona el coordinador y puede ser mayor o menor dependiendo de las actividades. En mi caso, que no hice buceo en ninguna de las dos ocasiones, se quedó en 150 o así. Y por último, lo que quieras gastar en souvenirs y demás. En mi caso unos 100 euros, o sea que en total la experiencia sale por unos 2.992 euros. Ahora, la pregunta del millón, ¿merece la pena? Esta ha sido una experiencia que se sale de la norma. Filipinas es un país con mucho que ofrecer. Este viaje es la prueba de que salirse de la zona de confort y estar abierto a la aventura puede hacerte pasar momentos inolvidables, conocer a gente increíble e incluso cambiar tu forma de ver ciertas cosas. Aprovecho este momento para dar las gracias a David y Johnny por ser los valientes que se prestaron a la entrevista.
a Anael por coordinar todo a la perfección y a todos los viajeros por una experiencia que sin duda merece la pena. Pero esta saga no termina aquí. Activa las notificaciones porque muy pronto viajaremos a Tailandia. Yo soy Toribius y esto ha sido Viajando con Desconocidos en Filipinas. Hasta la próxima.